Si procedes bien, no es cierto que serás aceptado. Y si no procedes bien, el pecado yace a la puerta, y sobre ti estará su deseo, pero sobre él tú debes dominar. Génesis 4:7. No siempre los mayores conflictos comienzan con gritos. A veces, todo nace de un silencio incómodo, de un sentimiento no dicho, de una comparación inevitable entre dos hermanos que, aunque criados bajo el mismo techo, veían el mundo con ojos distintos. Así eran Nahor y Eliel, hijos de Leví y Maara. Ellos crecieron en una pequeña aldea entre colinas y valles abiertos, donde el cielo era amplio y el tiempo parecía caminar más despacio. Desde pequeños, compartían el mismo pan, el mismo techo y las mismas historias contadas alrededor del fuego. Pero la verdad es que cada uno interpretaba el mundo a su manera. Y eso, a lo largo de los años, hizo toda la diferencia. Nahor, el mayor, era firme, práctico y silencioso. Cargaba sobre sus hombros el sentido de responsabilidad típico de quien siente que necesita hacerse cargo de todo, como si fuera el pilar de la familia. Cuidaba la siembra con dedicación metódica, conociendo el tiempo de las semillas, el momento justo de la cosecha y el esfuerzo necesario para transformar la tierra en alimento. Sus manos tenían callos, su mirada era directa y su fe, aunque verdadera, era pesada, como quien intenta agradar más por deber que por amor. En cambio, Eliel, 2 años menor, era más ligero, observador y contemplativo. Prefería los rebaños a los campos, el sonido de las aguas al viento de la tierra seca. Hablaba poco, pero siempre con palabras que tocaban. Su modo de vivir era más intuitivo, más emocional. Sus ofrendas no eran solo actos de fe, sino gestos sinceros que revelaban un corazón entregado. No se trataba de lo que entregaba, sino de cómo lo entregaba. Ambos sabían que de vez en cuando se esperaba que llevaran el fruto de su trabajo como expresión de gratitud. Nahor organizaba sus canastos con los mejores productos del campo: frijoles pulidos, maíz bien formado, ramas secas para quemar. Hacía todo con precisión pero sin emoción. Eliel elegía un cordero joven, miraba a los ojos del animal antes de sacrificarlo y lo ofrecía con reverencia, como si dijera en silencio: todo lo que tengo no es mío. Ese año algo cambió. Las ofrendas fueron hechas, pero solo una fue aceptada. Nahor, al darse cuenta de que la de su hermano fue recibida con favor, sintió el pecho apretarse. No hubo palabras dichas, no hubo reprobación abierta, pero dentro de él algo se rompió. No era solo celos, era rechazo. Y con el rechazo nació una inquietud que crecía en silencio, día tras día. Nahor intentaba esconderlo. Continuaba yendo al campo, conversaba con los vecinos, comía con los padres, pero la mirada ya no encontraba la de Eliel. Cada vez que lo veía sonreír, sentía una punzada, como si esa sonrisa existiera a costa de su esfuerzo no reconocido. Comenzó a evitar encuentros, cortaba conversaciones a la mitad y pasaba a responder con frases cortas. Eliel lo notó, claro, pero creía que era solo cansancio o preocupaciones con la sequía que se acercaba. Una tarde, Nahor volvió del campo y encontró al hermano en oración, los ojos cerrados, el rostro sereno. Ese momento, que antes podría haber sido inspirador, se convirtió en combustible para su dolor. ¿Por qué él? ¿Por qué yo no soy suficiente?, o pensaba. ¿Por qué Dios miró hacia él y no hacia mí, si fui yo quien pasó horas doblado sobre el suelo? Una voz interior, que muchos llamarían conciencia, otros llamarían susurro del alto, intentó alcanzar a Nahor. Le dijo que el camino aún estaba abierto, que su actitud podría cambiar la historia, que el mal a la puerta solo entra si la cerradura se gira desde adentro. Pero el corazón, ya endurecido, se negó a escuchar. El orgullo herido pasó a conducir sus pasos. Comenzó entonces a formar un plan, no por crueldad inmediata, sino como un desahogo torpe del dolor que cargaba. Un dolor mal resuelto es como una semilla amarga. Crece y se alimenta de todo a su alrededor, hasta que florece en destrucción. A la mañana siguiente, Nahor llamó a Eliel para un paseo por los límites de la propiedad, diciendo que necesitaba su ayuda para verificar un deslizamiento reciente cerca de las rocas. Eliel, sin sospechar nada, se calzó las sandalias, tomó su vara de pastoreo y lo acompañó. Caminaron en silencio,
como lo hacían cuando eran niños. El viento soplaba más fuerte en las colinas y el cielo parecía más gris que de costumbre. Cuando llegaron cerca del precipicio, donde el valle se abría ante ellos como un mar de hierba alta, Nahor se detuvo. Eliel, curioso, se volvió para preguntar dónde estaba el tal deslizamiento, pero antes de que completara la frase, el dolor vino, rápido, inesperado, un golpe certero, y luego otro, y otro. El mundo giró, el suelo desapareció, y Eliel cayó, confundido, traicionado. Sus ojos, antes serenos, ahora buscaban sentido en la mirada del hermano, pero ya no había allí amor, solo arrepentimiento atrasado. El silencio tomó el lugar. Solo el sonido del viento y el de las aves de rapiña a lo lejos llenaban el espacio. Nahor permaneció allí, parado, mirando el cuerpo caído. No sentía alivio, no sentía victoria, solo un vacío mayor del que jamás había experimentado, el peso de haber hecho lo irreversible. Y entonces, una vez más, la misma voz interior habló, pero ahora ya no era solo advertencia. Era dolor, lamento, una pregunta que dolía más que cualquier condena. ¿Dónde está Eliel, tu hermano? Él intentó huir de la pregunta. Dijo que no sabía, dijo que no era responsable, pero en el fondo, sabía. Siempre lo había sabido. No se trataba solo de lo que había hecho, era lo que se había convertido en el proceso. El hermano que debería proteger fue herido por quien más confiaba. La tierra ahora llevaba en sus raíces el peso de una vida perdida, no por casualidad, sino por elección. El valle, antes símbolo de tranquilidad, ahora parecía cargar una memoria que el tiempo no borraría. La brisa ya no sonaba suave, era pesada, como si la propia naturaleza hubiera presenciado algo trágico demasiado para ser ignorado. Nahor permaneció inmóvil por minutos que parecían horas. Sus ojos fijos en el cuerpo del hermano revelaban la ausencia de cualquier sensación que pudiera justificar el acto. No había catarsis, no había redención, solo un eco incómodo. Fuiste tú quien hizo esto. Al regresar a casa, las palabras fallaban. Sus padres preguntaron dónde estaba Eliel, y él respondió con un encogimiento de hombros, evitando la mirada de la madre, que parecía ver mucho más de lo que él quisiera. En los días siguientes, la ausencia de Eliel se extendió como humo. Algunos comenzaron a preguntar, pero Nahor mantenía la frialdad. Decía que el hermano había decidido seguir viaje para cuidar de un nuevo rebaño en tierras distantes. Era una mentira burda, pero dicha con tal convicción que por un tiempo pareció suficiente para calmar las sospechas. Pero Dios veía, siempre vio, y como tantas veces sucede, la verdad no quedó enterrada por mucho tiempo. En sueños, Leví comenzó a oír el nombre del hijo. Mara, cierta noche, despertó llorando sin saber por qué. El corazón de madre, sensible como el viento que anticipa la lluvia, ya presentía el dolor. Y entonces, como en el relato antiguo, una pregunta directa fue hecha. ¿Dónde está tu hermano? No venida de los padres, ni de vecinos, sino de una voz que no usaba sonido, pero invadía el alma. Nahor intentó negar, intentó huir, pero no hay huida cuando es tu propia conciencia la que te persigue. La culpa no se calla, solo cambia de rostro. Y fue allí, en el exacto instante en que reconoció lo que había hecho, que Nahor dejó de ser solo el hermano de Eliel. Se convirtió en símbolo de lo que el resentimiento no tratado puede causar. Se convirtió en el reflejo de todos los que, en algún momento, permitieron que el orgullo hablara más alto que el perdón. Y así, como consecuencia inevitable, se vio alejado de todo lo que conocía. El campo que antes producía ahora rechazaba su presencia. Los ojos que antes lo admiraban ahora se desviaban. No fue exiliado con palabras, fue exiliado por el propio dolor. Pero, y esta es quizás la parte más humana y más dura de esta historia, incluso delante de un error irreversible, Dios no lo destruyó. Sí, lo castigó. Sí, lo alejó, pero también lo marcó. No con una señal de maldición, como muchos piensan, sino con un recordatorio. Incluso caído aún hay quien te ve. No como forma de impunidad, sino como forma de preservar la chance de que, en algún momento de la caminata errante, él pudiera reencontrarse con quien un día ya fue. Nahor pasó a vagar.
De tierra en tierra su nombre era dicho con desconfianza. Muchos oían su historia en susurros, otros lo miraban con desprecio, pero había también quien sentía compasión, quien viera, más allá de la culpa, el dolor de alguien que, por no saber lidiar con el sentimiento más común entre los humanos, la envidia, acabó por destruir aquello que más amaba. Tú, que acompañas esta historia, quizás nunca hayas cometido algo tan extremo. Pero ¿será que en algún momento ya te permitiste cultivar rabia por alguien que fue reconocido cuando tú no lo fuiste? ¿Será que ya deseaste, incluso en pensamiento, que algo saliera mal para esa persona que te incomoda solo por estar bien? Los celos, el resentimiento, la frustración, son semillas pequeñas, pero cuando no son arrancadas a tiempo, se convierten en raíces profundas. La historia de Nahor y Eliel nos muestra que, más importante que la oferta en sí, es la intención que ella carga. Que la aceptación no viene de fuera, ella nace de la sinceridad y no de la performance. Y más que eso, esta historia nos invita a ser guardianes unos de otros, no como obligación, sino como responsabilidad compartida. Porque cuando dejamos de proteger al otro, también dejamos de proteger lo que hay de más humano en nosotros. Ahora quiero hacerte un convite diferente. Si esta historia te tocó de alguna forma, si viste en ella un pedazo de tu propia trayectoria o de alguien que conoces, deja un comentario contando qué parte más te tocó. Pero no digas solo «me gustó» o «amé el video». Ve más allá. Comparte un recuerdo, un pensamiento, un momento en que tuviste que enfrentar el orgullo, los celos, la comparación. Este espacio es nuestro. Y tu historia, por más simple que parezca, puede tocar a otras personas también. Y claro, si sientes que estas reflexiones han hecho sentido en tu vida, considera suscribirte al canal. Pero no por obligación, no porque todo video lo pide. Hazlo si de hecho quieres continuar caminando con nosotros por historias como esta, historias que no son solo antiguas, sino atemporales. Aquí, cada guión es un puente, cada video, un espejo, y cada suscriptor, una parte viva de esta comunidad que crece con escucha, vulnerabilidad y fe. Al final, la imagen que queda es la de dos hermanos, uno que ofreció con el corazón, otro que deseaba ser reconocido, y una decisión que separó a los dos para siempre. Pero también queda la pregunta, ¿y si Nahor hubiera escuchado esa voz en el momento justo? ¿Y si él hubiera confesado su dolor antes de que se convirtiera en veneno? ¿Y si, en vez de luchar contra su hermano, hubiera luchado contra sí mismo? Termino con esta reflexión. ¿Qué has cultivado en silencio dentro de ti? ¿Qué tipo de pensamiento has alimentado, incluso sin darte cuenta? Y lo más importante, ¿será que aún hay tiempo de cambiar? Si llegaste hasta aquí, mi sincero agradecimiento. Este canal solo tiene sentido porque tú estás ahí del otro lado, acompañando, sintiendo, reflexionando junto conmigo. Si aún no estás suscrito, esta es tu chance de formar parte de algo que va mucho más allá de videos. Aquí queremos formar una comunidad que piensa, siente y transforma junto. Si te gustó la historia de hoy, deja en los comentarios cómo te impactó. ¿Qué parte te hizo pensar? ¿Ya viviste algo parecido? ¿Ya tuviste que pedir perdón o ofrecer una nueva chance a alguien? Si puedes, comparte esta historia con alguien que necesita oír esto hoy. A veces, un video como este puede ser el primer paso para reatar un lazo que parecía perdido. Nos vemos en el próximo episodio, y hasta entonces, cuida bien de lo que cultivas en el corazón.